Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es por amor de Cristo. Estos versículos obviamente vienen precedidos de la declaración que hace Pablo en los versículos pasados, del 4 al 6. Por ejemplo, en el 4 dice Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más, dice Pablo. Yo más. ¿Por qué? Porque se había filtrado dentro de la iglesia, obviamente no nomás de Filipenses, entre los de Galacia, entre los de Corinto, entre todos los lugares, se había filtrado los judaizantes. Este tipo de gente religiosa que aparentaban haber aceptado a Cristo, pero ponían más reglas para que tú fueras salvo. No bastaba únicamente con Cristo. Entonces, por eso es que Pablo está hablando esto. Lo vimos la semana pasada y dice los versos 5 y 6, circuncidado al 8º día. O sea, ¿qué me van a decir ustedes a mí? Prácticamente Pablo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces Pablo describió sus propios logros inmejorables para cualquier judío, inclusive para los mismos fariseos. Pablo sacó sus credenciales. Estos logros eran lo máximo, eran el parámetro de la vida justa definida por los fariseos en cuanto a la ley de Dios. ¿Te imaginas? Para un verdadero judío fariseo, su virtud más grande era su celo. Y dice Pablo, en cuanto a celo, olvídense, hasta perseguidor de la iglesia. Pablo había vivido cumpliendo con las demandas de los fariseos y era considerado irreprensible entre los ojos de los demás judíos inclusive. Lo que Pablo está explicando es que aunque los logros sean buenos, necesitas mucho más. Y nunca nosotros lo podemos lograr. Pablo se dio cuenta que ningún logro, por grande que sea, se puede comparar con Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando aquí a través del apóstol Pablo. Por amor de Cristo. Verso 7 dice: porque cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuantas cosas eran para mí ganancia, todos estos logros que yo tenía se esfuman, no son nada para mí. Cualquiera de los falsos maestros de los cuales Pablo advirtió, estos judaizantes legalistas, ellos escribirían todo lo contrario. Ellos estarían orgullosos de proclamar el pedigrí que tenía el apóstol Pablo. Pero para Pablo lo puso claro. Cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice Pablo, todas las ganancias se cuentan como una pérdida por amor de Cristo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos enamorados de nuestro Señor Jesucristo? Ve la enseñanza que nos está dejando la bendita palabra de Dios. Cristo sobre todo. ¿Realmente creemos
a ese nivel. No que seamos igual que el apóstol Pablo, pero ¿realmente creemos? ¿O nomás hasta donde me conviene? Y a veces este mundo o algunas cosas de este mundo o algunas satisfacciones o logros o metas que tenemos están por encima de Cristo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo estimaba todas las cosas como pérdida porque simplemente no hay comparación. Si tú realmente has conocido a Cristo, nada se le puede comparar. Antes de que Pablo se convirtiera a Cristo, pensaba que todas estas cosas le daban éxito y prestigio, inclusive en su esfuerzo de agradar a Dios. Él creía que al perseguir a la iglesia y al matar a algunos cristianos, le agradaba a Dios eso, que él estaba cumpliendo la ley, que él estaba agradando a Dios y a los hombres. Ahora Pablo ha cambiado, ve desde otra perspectiva las cosas, y esa es la enseñanza que nosotros debemos ver. En Gálatas 1:10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Se fijan qué distinto ya es Pablo? Dice: o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, perdónenme, dice Pablo, les tengo que hablar la verdad. Aunque a ustedes les caiga como bomba, yo les tengo que hablar la verdad del evangelio. Yo no tengo por qué quedar bien con ustedes, yo tengo que quedar bien con mi Dios. Yo tengo que hablar la palabra, lo que es, lo que dice. Eso es lo que está pasando. Hay un cambio en Pablo. Con esto podemos decir que Pablo nos está dejando una gran enseñanza, como nuestro Señor Jesucristo nos dejó las parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor. Eso es lo mismo que te está diciendo Pablo. Todo lo he considerado como basura por el amor de Cristo. Todo es pérdida para mí por el amor de Cristo. Mateo 13:44 al 46. Además, el reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fue y dejó todas sus ganancias por ese tesoro que encontró. Y luego dice el verso 45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader. Aquí te está hablando de un hombre muy rico, un mercader que busca buenas perlas, alguien que se dedicaba a las joyas y que sabe que las perlas en aquel tiempo estaba a veces hasta por encima el precio del mismo oro. Entonces este hombre tenía su colección de perlas y tenía su negocio, era un mercader. Y dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Pablo nos enseña con esto que todo lo ve como pérdida si lo comparas con Cristo. He encontrado a Cristo. He encontrado a Cristo. He conocido a Cristo. Imagínate a Pablo, ponte en sus zapatos en ese momento, lo que está hablando, lo que está enseñando, lo que está diciendo a través, inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usando a Pablo y diciendo: para que vean lo que yo deseo,
que sea yo tu primer amor prácticamente. Que todo lo veas por encima a Cristo de todo lo demás. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Todos los trofeos, todas las diplomas que ves colgadas ahí, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por ese tesoro escondido, por esa perla de gran valor. Todo lo que tú quieras, Señor. Ve, dile a Pablo, le dijo al que fue a orar por él, se me fue el nombre, el que fue a orar precisamente por él. Dile lo mucho que va a sufrir por mí. Y dijo Pablo, lo que tú quieras, Señor. Si tengo que sufrir, voy a sufrir. Porque para mí tú eres lo máximo. Por amor de Cristo. Y Pablo añade en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo no solamente describió su pedigrí religioso como una pérdida, sino que Pablo todavía dice, y todas las cosas las estimo como pérdida. No nomás esto, todo lo que me pongas no se compara a Cristo. En comparación de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, al afirmar y decir ciertamente, con esto muestra la fuerza y la pasión, la convicción de que nada ni nada le iba a apartar a Pablo de decir esto. Hay gente que de repente se desanima porque pierde su trabajo. Porque otra persona le habló mal. Porque el novio o la novia lo dejó. Y ya no quieren nada con el Señor. No. ¿Te imaginas? La otra vez escuchaba a un predicador decir, lo bueno que en el cielo ya cuando platiquemos con gente como Pablo y como ellos, como ya Dios nos pone al igual, ya no nos vamos a sentir chiquitos. Porque imagínate el testimonio que ellos tienen. Imagínate Pablo que es que para mí Cristo es lo máximo. Lo conocí y me enamoré de Él. Es lo máximo para mí. Hay gente que no puede dejar de ir a una fiesta. Prefiero dejar de ir a la iglesia, pero no a la fiesta. Cabrón, no pasa nada, hombre. No pasa nada. Sí, a ver. Se me hace que no crees, porque si tú supieras que Cristo estaba ahí presente, va. Te la pongo tan simple y tan sencillo. Es como si el presidente te invitara a comer y tienes una fiesta y tú le dices al presidente, no, porque tengo esta fiesta. Y no hay comparación del presidente con Cristo. Así de simples. Hebreos 11
24 al 26, ve conmigo ahí Hebreos 11, 24 al 26. Y viene un ejemplo, un testimonio tremendo de Moisés, que leemos algo muy parecido. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Donald Trump. De Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, las afrentas y la deshonra, la burla de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. No me importa si me insultan, no me importa lo que me digan. Eres mi todo y yo quiero estar contigo. Bendito sea Dios. Si comparamos lo mejor del mundo con la grandeza de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor, estas cosas no son nada. En nada se puede comparar a Él. Solo hay que creer. No religiosamente, hay que creer. Ahora en este verso 8, Pablo añadió por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Ahora Pablo gozosamente aceptó la pérdida de todas las cosas por la grandeza de una relación personal de conocer a Cristo. Dice Pablo, esto va en aumento. Prestemos atención a esto. En el verso 7 nos está hablando Pablo de su conversión. Pablo en el verso 7 dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por esa perla de gran valor, lo he dejado todo, la acabo de conocer, voy a dejar todo. Voy a vender todo para seguir a Cristo. Eso es lo que está haciendo. Y en el versículo 8, algunos 30 años después, Pablo confirma y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, por si les quedaba alguna duda, como pérdida, por la excelencia de haber conocido a Cristo Jesús, mi Señor. Mucho mejor, dice Pablo. Después de 30 años o más de experiencia, Pablo tuvo la oportunidad de revisar su hoja de cálculo y proclama con gozo y énfasis, con un énfasis muy especial, pero sin duda alguna, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y vaya que Pablo perdió todo, no era mero hablar. Pablo lo perdió todo. Esto es demostrado inclusive desde el lugar en que está escribiendo esta carta. En una prisión romana. Pablo realmente perdió todo su pedigrí. Dice, y los tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo utilizó un lenguaje muy fuerte. En el original, Pablo literalmente consideraba todo como excremento. Cuando dice basura, dice, lo considero todo como mierda.
por si queda alguna duda, como excremento, como estiércol, como escoria, inservible. La palabra da el significado de una vil caca. Así veo todas las cosas. Qué serios. Puchi, ¿verdad? La palabra muestra qué tan insignificante y qué tan inútil en comparación con Cristo resulta ser todo. Y tan es así que la misma palabra nos dice que aún nuestras buenas obras, humanamente hablando, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Así es como Pablo lo ve. Decía Thomas Watson, predicador y autor puritano del siglo XVII, el que ama a Dios y el que ha conocido a Dios no puede hallar contentamiento en nada sin Él. ¿Cuánto hemos cambiado, hermanos? ¿Cuánto ha cambiado el cristianismo de hoy en día? En Jeremías 9, 23 y 24 nos dice: nuestro Dios precioso y maravilloso, así dijo Yahweh, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe por sus grandezas o por su riqueza o en sus riquezas. Mas alábate en esto el que se tenga que alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahweh, dice el Señor. El versículo dice que no hay que jactarse ni en sabiduría, ni en valentía, ni en riqueza, sino que la verdadera alabanza se debe al conocimiento del Señor. La palabra de Dios nos está enseñando a reflexionar, hermanos, en esta mañana, en lo que realmente debe ser importante para nosotros, lo que debe ser primordial, conocerlo. La verdadera sabiduría y alabanza provienen del conocimiento y la relación personal con Cristo. Cristo es la fuente de todo. Lo bueno que tú puedas esperar en esta tierra es Cristo, ese tesoro escondido, esa perla de gran valor. Por amor de Cristo. Verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice Filipenses 3:9, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ser hallado en Él, Pablo quiere estar íntimamente unido, relacionado a Cristo, porque en su presencia hay plenitud de gozo, porque en su presencia hay delicias para siempre, tal y como escribió David en el Salmo 16. Esa es la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay delicias para siempre. Pablo nos está enseñando a estar completos, a estar plenos en Cristo. No necesitas nada más, dice Pablo, más que a Cristo. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. No sean religiosos, dice Pablo. Pablo reconoce que su propia justicia basada en el cumplimiento de la ley no es suficiente para estar en la presencia de Dios. Y no porque la ley sea mala, pues mismo Pablo escribió en 1 de Timoteo 1:8,
Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y en la carta a los Romanos dice Pablo también, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El salmista nos dice en el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir o a qué se refiere? Recordemos que en Israel existen 3 leyes, hermano. La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Entonces estos judaizantes querían que tú cumplieras toda la ley. Obviamente que en Cristo y hasta morir nosotros, hasta que nos vayamos con el Señor, lo que debemos de cumplir es la ley moral nomás, pero no la civil ni la ceremonial, como la circuncisión o como las fiestas. La ley moral sí, pues es no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Lo que conocemos como 10 mandamientos, aunque son más. No podemos basarnos en nuestra propia justicia, porque Dios, a nuestro Señor, no le podemos engañar, hermanos. A nuestro Dios no lo podemos manipular. Dios lo sabe todo. Dios es el único que sabe si estamos haciendo todo lo que hacemos por amor a Él, o si simple o sencillamente para ser visto por los hombres. Tú puedes venir o tú puedes estar en la casa y puedes empezar a llorar y vas a engañar a lo mejor a tu esposo y a tus hijos. Ay, pobrecita mi mamá, wow. Pero Dios es el único que ve el corazón de la persona y dice, no seas manipulador. Eso era lo que hacían precisamente los fariseos hipócritas para ser visto por los hombres. Hacían buenas obras. No estaba mal lo que ellos estaban haciendo. El problema era de qué manera lo hacían. A eso se refiere Pablo cuando dice, no te apoyes en tu justicia, porque es engañosa. O sea, que no podemos confiarnos de nuestra propia justicia porque es imperfecta. Solo Cristo es el único que ha cumplido la ley de manera perfecta y que no es hipócrita. Por eso añadió Pablo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Debemos poner 100% nuestra confianza en lo que Cristo cumplió perfectamente por nosotros, para justificarnos, para salvarnos, para reconciliarnos con nuestro Padre. Ese amor que se había roto precisamente en el Edén, en el paraíso. Eso es lo más seguro. Pablo enfatiza que su justicia viene de la fe en Cristo, de la justicia que Dios otorga al ser humano. A través de Cristo, Pablo rechaza su propia justicia, que es imperfecta y manipulable. En Proverbios 3, verso 5 leemos, y lo vimos la semana pasada, fíjate de Yahweh de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en ti, fíjate del Señor. El fundamento está en lo que Jesús ha hecho y no en lo que nosotros hacemos o hemos hecho o vamos a hacer con Cristo en el futuro. Por eso la palabra nos dice en Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. La única manera, solo a través de Cristo, que cumplió a cabalidad la ley, nosotros podemos ser justificados
delante de un Dios santo, santo, santo. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo es fundamental y esa es la enseñanza para que nosotros podamos entender la doctrina de la justificación por la fe, la cual es un concepto central del cristianismo. Veamos la enseñanza. La sustitución tuvo lugar en la cruz. Esto es lo que Pablo y el Espíritu Santo quiere que veamos, al apegarnos 100% a lo que Cristo hizo y no a lo que nosotros podemos hacer. Nosotros solamente debemos de obedecer y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir una vida santa, agradable delante de Dios. La sustitución tuvo lugar en la cruz y es ahí donde se contempla la gloriosa gracia de Dios, que es el latido mismo de la fe cristiana. Esto es lo que quiere el apóstol Pablo, que veamos y valoremos la justicia que es de Dios por la fe. Prestemos atención, la sustitución de Jesús significa que Jesús murió en nuestro lugar, soportando el castigo por los pecados de los hombres, porque sólo así pueden ser perdonados y reconciliados con Dios. Es una fe centrada en la doctrina de la expiación que sostiene que la muerte de Jesús fue un acto de sacrificio sustitutivo para pagar la deuda del pecado y darnos su justicia. Por eso en 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, o sea Cristo, por nosotros lo hizo pecado, fue hecho pecado por Dios, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Dios, a través de Jesús, hermanos, cambió nuestro pecado por su justicia. Por eso es que nosotros debemos valernos en lo que Cristo hizo y valorar a Cristo por sobre todas las cosas. Ese es el mensaje, ese es el concepto central del cristianismo, pero no queremos creer cuando debemos creer por amor de Cristo. Verso 10: a fin de conocerle, dice Pablo, y el poder de su resurrección, gloria a Dios, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle. Pablo tiene una simple petición, que es la petición que nosotros deberíamos de tener y de todo nuestro corazón: conocer a Cristo. Pero en serio, día tras día conocemos a Cristo debido a que pasamos tiempo en su presencia. No nos pesa. Nos pesa porque no lo conocemos. Pero si tú lo conoces, lo que más deseas saliendo del trabajo, de la escuela, donde andes, tú lo que quieres es estar con Él. Algunos deseamos que llegue la noche para pasar tiempo con Él, que todos se duerman, todos se acuesten, porque quiero platicar contigo. Algunos lo buscan de madrugada, algunos de mañana, antes de salir a trabajo, antes de hacer sus quehaceres. Y hay ese latido: yo quiero estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos podemos decir como Job? Hablaba lo que no entendía. Prácticamente es lo que está escribiendo Pablo también. Yo hablaba lo que no entendía. ¿Quién? Job. ¿Quién? Un hombre justo, que nunca pecó con sus labios contra Dios, aún en medio de la enfermedad. Eso nos dice la palabra.
Y al último, en el verso 42, ya el último capítulo de Job, él dice, yo hablaba lo que no entendía. Versos 4 y 5, 42, 4 y 5 del libro de Job, dice, oye, te ruego y hablaré, le dice Job al Señor. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y luego dice en el 5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué bendición! Hablaba lo que no entendía, Señor, pero ahora puedo venir, te puedo preguntar, puedo platicar contigo. Yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te contemplan, te ven, te escucho, te conozco. A través de tu bendita palabra veo todo lo que me estás diciendo, todo lo que me hablas. Veo la fuerza que me das en medio de mi debilidad. Eso es lo que Pablo y el Espíritu Santo nos está enseñando. Dice Job, ahora te conozco. Luego añadió Pablo, y el poder de su resurrección. Por eso dije hace rato, hijo, gloria a Dios, Pablo desea conocer de una manera experimental el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, el poder de la resurrección de Cristo. No teman a morir, nos diría Pablo. Dice Pablo, yo quiero experimentar. Yo quiero cerrar mis ojos aquí y quiero sentir ese poder que levantó a Cristo de la muerte. Eso es lo que está diciendo Pablo. Muchos de los que estamos aquí, no empujen. No, hermano, ore por mí, ore por mí. Es que no me quiero morir. Y ya tienen 80 años, estoy bien chavo todavía. Dice Pablo, no. Qué locos eran, ¿verdad? Hoy en día alguien va a escuchar este mensaje y va a decir, qué locos. No, hombre. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Veamos lo importante que es el poder de la resurrección de Cristo. Lo que Pablo está viendo. Primero, el poder de la resurrección de Cristo es un poder evidenciado. Es la evidencia y el sello de que todo lo que Jesús dijo e hizo es verdad. El pastor R.C. Sproul dice, la resurrección fue la manera en que Dios Padre autentificó cada verdad proclamada por Jesús. Segundo, el poder de la resurrección de Cristo es un poder justificador. Es la nota y la prueba de que el sacrificio de la cruz fue aceptado como un pago total. Tetelestai, consumado es, dijo Jesús. Está hecho, créanlo, está hecho. Te he salvado. Créelo, eres mío. Tercero, el poder de la resurrección de Cristo es un poder que da vida. Esto significa que aquellos que están conectados con Jesucristo reciben la misma resurrección de vida. Y cuarto, el poder de la resurrección de Cristo es un poder consolador y reconfortante. Promete que nuestros amigos y todos nuestros amados hermanos, papás que han muerto en Cristo están con Él, vivos. Dice, y la participación de sus padecimientos. Bueno, esto no a todos les va a suceder, únicamente a algunos, ¿verdad? El conocer a Jesús también significa la participación de adversidades, algunos de padecimientos,
de distintas maneras. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pareciera que podríamos decir que los padecimientos como que van ahí junto con cuando decidimos creer en Cristo. Y sí suele ser, nada más que algunos de distintas maneras, ¿verdad? Algunos es en enfermedades, otros en persecuciones, otros son mártires, pero como que en medio del fuego es donde Dios nos purifica. Lucas 9, 23 y 24 decía a todos nuestro Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, qué palabras tan gruesas, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la va a perder, dice el Señor. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ese se salvará. Hay otro pasaje en el otro evangelio que dice, y por causa de mí y del evangelio. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto nos recuerda que estar con Cristo también significa estar en una persecución, en pruebas, sufrimientos, en adversidad, etcétera. Por ejemplo, Pablo enfrenta incluso en ese preciso momento la muerte, por amor de Cristo. Verso 11, ya vamos a terminar. Si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. En resumen, Pablo nos enseña, o nos enseñó, a renunciar a nuestra propia justicia por la justicia de Cristo. Filipenses 3:9. Esta justicia de Cristo se recibe por la fe y ese es el requisito para poder conocer a Cristo y experimentar también el poder de su resurrección, ya que la resurrección de los muertos debe ser el objetivo final de cada vida cristiana. Una esperanza que como Pablo debemos anhelar alcanzar. Pablo se esfuerza por alcanzar esa meta, considerando a Cristo su premio. Por eso escribió, si en alguna manera llegara. ¿Qué significa que Pablo amaba poderosamente su salvación? Daba gloria a Dios por esa salvación. En Filipenses 3:14, que lo veremos más adelante, dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otra ocasión dice que habiendo sido heraldo para ustedes o para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 1 Corintios 9:27. Por eso Pablo anhela la resurrección de su cuerpo. Recordemos que Pablo estuvo yendo y viniendo al tercer cielo, estuvo en el cielo y en el paraíso. Dice 2 Corintios 12, 2 al 4, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo con estos versículos, hermanos, nos enseña que valoremos todo lo que nos espera en la eternidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelamos la presencia de Dios desde ahora y para siempre? Amén. Porque para Pablo, Cristo lo es todo.
Y Él quiere que para nosotros Cristo lo sea todo. El Espíritu Santo nos está mostrando a Cristo, esa perla de gran valor, ese tesoro escondido. ¿Qué de ti, qué de mí? ¿Es Cristo el tesoro escondido? ¿Es Cristo la perla de gran valor? ¿Es Cristo tu primer amor? ¿Es Cristo sobre todo? Por amor de Cristo